actividad en casa para poder profundizar para que no estemos perdidos en este tema. Esperaría yo en Dios que todos lo tengamos ahí muy claro. Ahorita lo vamos a ir preguntando, vamos a ir haciendo algunos comentarios. Es importante que nosotros conozcamos muy bien este tema de las 70 semanas de Daniel. Hablando de escatología, es uno de los temas más representativos y que de repente un poco nos pueden causar confusión probablemente por la forma interpretativa de entender las 70 semanas de Daniel. No es otra cosa más que sentarse a estudiar. Dios lo ha dejado todo escrito en su palabra y como una regla, pues ustedes saben que la Biblia se explica con la misma Biblia, ¿verdad? No es como que oye, tráete a un sabio, un teólogo. No, o sea, al final Dios nos los puede mostrar y nos los puede hacer ver y conocer también a nosotros. Entonces, yo les hablaba y les pedía poder ubicar cuáles son los templos que han existido o que la Biblia tiene descritos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Más o menos para ir viendo los tiempos, porque el libro de Daniel hace referencia a estos templos en las 70 semanas de Daniel. Entonces, sirve como base y como material de apoyo que nosotros también los tengamos claros. Vamos a iniciar. ¿Cuál es el primer templo que Dios le indica al pueblo de Israel que tiene que levantar? ¿Cuál es ese primer templo? El tabernáculo. El tabernáculo, muy bien. El tabernáculo, y es un templo que más o menos en los tiempos que estuvo levantado fue entre el 1400 y 1500, por ahí en promedio. En ese tiempo fue levantado el tabernáculo, fue el primer templo que Dios instituye que se ha levantado. Después del tabernáculo, ¿qué templo sigue? ¿Cuál es el siguiente templo? El de Salomón. El templo de Salomón, por supuesto, entre el año 960 y 980, 86 más o menos, esto antes de la primera llegada de nuestro Salvador a la tierra. Ese es el periodo más o menos de vigencia del segundo templo. Y eso lo podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, cuando da una descripción específica y la Biblia dice que al final, al término de que es levantado el templo, la gloria de Dios era tan grande que nadie podía entrar ni salir. La gloria que se había derramado sobre ese lugar. Pero algo también que me llama mucho la atención es la delicadeza, el cuidado, los materiales, la inversión que Salomón había ejecutado para poder hacer levantar la casa. Solo como un paréntesis, algo que me encanta de este tema del templo de Salomón es que David no dejó descubierto a Salomón, sino dice la Biblia que David tenía pues una buena lana, bastante oro guardado para levantar el templo. Y eso pues nos puede dejar ver muchas cosas entre líneas acerca del cuidado hacia los hijos o hacia los siguientes, hacia nuestro linaje, el cómo no los dejas descubiertos. No tiene nada que ver con la escatología, no tiene nada que ver ese tema con la escatología, pero es una enseñanza bastante interesante. Cómo David no deja solo a Salomón en la parte económica, sino le deja algo para levantar el templo, para seguir la obra. Ese es un dato muy interesante que podemos aprender entre líneas. Siguiente templo. ¿Cuál fue el siguiente templo? ¿Quién me dice? Zorobabel. El de Zorobabel. Muy bien. El templo de Zorobabel, el templo que levantan o que empiezan a edificar posteriormente al tiempo de la cautividad. Por ahí del año 170 más o menos antes de Cristo, que lo levantan, es levantado este templo. Herodes. Ajá. Y posteriormente, ¿cuál es? ¿Cuál es el siguiente templo? El de El Herodes. templo de Herodes. El de Herodes. Es importante saber que este templo de Herodes
no es como que tal haya creado o haya levantado un templo nuevo Herodes, sino más o menos los historiadores dicen que el templo fue como entre remodelado y reedificado del templo de Zorobabel. ¿Cuál es el templo que sigue después del templo de Herodes? ¿El muro de los lamentos? Solo queda el muro de los lamentos como un resto del de Herodes, pero hay un templo que sigue posteriormente al de Herodes. ¿Cuál es? Algunos van a decir Restauración Centro. No es ese. ¿Cuál es? ¿Cuál es el que sigue después del de Herodes? Aquí dice que los cristianos son ahora el templo de Dios. Por supuesto, nosotros. Ajá. Porque dice, ¿cuál era el propósito desde el primer templo? Desde el jardín del Edén, el objetivo de la creación es que la creación viviera junto con el Padre. Y luego viene el templo del tabernáculo, y el objetivo es que Dios morara con el hombre. Y así sucesivamente cada uno de los templos. Hoy nosotros no estamos solos. Cuando viene el tiempo de la ascensión del Maestro, y Jesús asciende al cielo, y que es visto por más de 500 hombres, la Biblia dice que vino el Espíritu Santo, y Jesús mismo en los evangelios dice, les conviene que yo me vaya, pero no van a estar solos, vendrá el Consolador. Y en Corintios podemos identificar que la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templo de su hermoso Espíritu Santo. Entonces, más o menos, ahorita que veamos al profeta Daniel, hay un dato interesante entre el tabernáculo, entre el templo de Salomón, Zorobabel y Herodes, porque lo menciona la profecía de las 70 semanas de Daniel, hace mención de este tema. Vamos por favor a Daniel 9:20. Daniel 9, capítulo 9. Hay un objetivo por el cual Dios dejó escrito la revelación a Daniel de las 70 semanas. Estos son los objetivos propiamente. El principio de estos versículos dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, ¿quién? Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, haciéndole intercesión, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, un ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. El nombre de Daniel era muy conocido en el cielo, porque dice, al principio de tus ruegos, cuando empezaste a clamar a Dios, cuando empezaste a clamar al Dios de los cielos, fue dada la orden inmediatamente de venir. Y dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Daniel era un hombre considerado en el cielo como muy amado por el nivel de vida. Si se dan cuenta, Daniel no tiene la revelación del Mesías. Le fue dada al profeta Isaías. No es considerado Daniel como el profeta mesiánico, pero Daniel era considerado como un profeta muy amado en el cielo por el nivel de vida que tenía Daniel, por la forma de vivir, por la fe, por la devoción que tenía, por la convicción que tenía de su Dios, y principalmente porque Daniel no vivió un tiempo sencillo. Daniel vivía en la cautividad. Daniel vivía en el tiempo del cautiverio cuando se llevaron al pueblo. Y él estaba siendo pues oprimido constantemente. Él era perseguido, dice la Biblia, que fueron y lo andaban cachando a ver si lo veían orando, para que pero pues casi que se lo descabecharan, y es cuando lo avientan al foso. Lo andaban vigilando, ubicando. Daniel tenía una sabiduría muy grande
de parte de Dios. Pero Daniel era considerado como un hombre muy amado. Muy amado. No es amado, dice muy amado. Dice la Biblia, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Punto número 1, para terminar la prevaricación. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ese es el objetivo por el cual Dios le da, o los objetivos por los cuales Dios le da las 70 semanas de Daniel a Daniel. Por eso Dios le trae la revelación de las 70 semanas y le dice, desde este momento va a pasar esto, con este propósito, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, que es algo que no vamos a tener en la eternidad, y ungir al santo de los santos, a Jesús, entronarlo ahora sí como rey. Porque recuerden que en la primera venida de Jesús Él viene como el Cordero. Dice la Biblia, sin palabras, no dijo absolutamente nada. Como Cordero que va al matadero sin decir ni poner peros, ni decir absolutamente nada, sino fue a la cruz sin recriminar o reclamar absolutamente nada, sino fue obediente a la indicación de la muerte de cruz. Nos vamos a basar en tiempos. Las 70 semanas tienen que ver con tiempos. Y tomamos la referencia de estos dos versículos bíblicos para interpretar que un día es igual a un año. Si ustedes van a Ezequiel, al libro de Ezequiel, capítulo 4, de acá es de estos versículos que vamos a leer, que tomamos la referencia de la interpretación de que un día es igual a un año. Vayan ahí a Ezequiel 4, 6. Y dice la Biblia, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tu maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. De acá, de este último texto, tomamos esa interpretación de un día es igual a un año. Porque si nosotros habláramos de 70 semanas, la realidad es que 70 semanas son muy pocos años. Es decir, no tiene nada que ver esta interpretación, no tiene que ver, las 70 semanas de Daniel no hacen sentido en absoluto. Pero también vamos a Números 14. Números 14, por favor. Versículos 33, 34. Dice la Biblia. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y yo Jehová he hablado así, haré a toda la multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Un día por año, ¿vale? Esa es la interpretación que vamos a tomar inicial para poder estudiar las 70 semanas de Daniel. Entonces, hacemos la siguiente ecuación. 70 semanas es igual a 490 días, haciendo alusión que una semana aproximadamente tiene 7 días. Son 490 días. Si hacemos la referencia de un día por año, son 490 años. Entre 7 da 70 semanas. Ajá. Entonces, más o menos,
estamos hablando de 490 años. Las 70 semanas de Daniel tienen que ver con un tiempo estimado de 490 años. Y ahora sí, vamos a meter de lleno a las 70 semanas de Daniel. Daniel 9, ahí 25. Regresemos a Daniel. Y empieza la interpretación de las 70 semanas. Y dice la Biblia: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, aquí estamos hablando del templo número 3. ¿Cuál era el templo número 3? Zorobabel, que hablamos que vienen de la cautividad y vienen a restaurar el templo. Ajá. Entonces vienen a levantar el templo entre el año 457 y 408. Y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Cuántos años son de 7 semanas? 70 años. ¿Cuántos? 49 años. 49 años. Ajá. Y luego dice, enseguida, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Voy a repetir el versículo completo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas son en total? ¿Qué me dice? Clase de matemáticas. 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos son? ¿Qué pasó con esas matemáticas? 121 días. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ahí van 7. Ajá. Y luego dice, y 62 semanas. Pues hablamos de 69. 62 y 7, 69 semanas. Volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hasta aquí, hasta el Mesías príncipe, se han recorrido 69 semanas. Las 7 primeras semanas, hasta la reedificación del templo, la restauración de la edificación de Jerusalén o el templo, y luego otro periodo de 62 semanas, porque hablamos del tiempo de Zorobabel, y más o menos esos 49 años iniciales de las primeras 7 semanas pasaron en ese primer periodo. Ajá, pasaron en ese primer periodo, que es del 457 al 408 antes de Cristo. Si ustedes hacen una resta de 457 menos 408, ¿cuánto es? 49 años. Son las primeras 7 semanas. Son los primeros 49 años. Las primeras 7 semanas que menciona los primeros datos del versículo de Daniel, versículo 25 del capítulo 9 de Daniel, son esos primeros 49 años. Las primeras 7 semanas de la reedificación del templo, que más o menos se estima que empezó en el 457 y terminó en el 408 antes de Cristo. Después dice, y vendrán 62 semanas. ¿Cuántos años son 62 semanas? 434. 434. 434 años. Es decir, que del 408 al año 2630 más o menos,
Cuando Jesús inicia su ministerio, pasaron esos 434 años. Las primeras 7 semanas se cumplieron, los primeros 49 años de la reedificación de Jerusalén. Después de esas 7 semanas cumplidas, vendrían 434 años hasta que llegara el Mesías príncipe. Eso nos da un cúmulo de 69 semanas, 483 años. Desde la salida para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, corre un total de 69 semanas. Las primeras 7 y las segundas 62, que nos da un total de 483 años. Si dividen 483 entre 7, les va a dar 69, que son las 69 semanas. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Las cuentas están saliendo? Perfecto. Seguimos. Hasta aquí llegamos al templo número 4. ¿Cuál es el templo número 4? Los cristianos. El de Herodes. El de Herodes. Ajá, exacto, el de Herodes. Y cuando vemos en la palabra de Dios, en los evangelios, habla de que había un templo. Incluso dice que Jesús entra al templo y les tira todas las cosas. Y les dice, han convertido en un negocio la casa de mi padre, porque había un templo. Ese era el templo de ese tiempo, el templo número 4. Entonces, desde el primer tiempo, donde dice, sabe pues, y entiende que desde la salida de la orden, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 y luego 62 semanas, que nos da 69, y cubren el tiempo del templo de Zorobabel y el templo de Herodes. ¿Vale? Siguiente. Adiós. Versículo 26. Dice, y después de las 62 semanas, te quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Algunos dicen que Tito destruyó el templo, un rey de esos tiempos, ya no viene tipificado en la Biblia, pero historiadores dicen que este hombre enloqueció tanto que quemó y destruyó el templo, que lo que nos decía mi hermana Silvia, solo queda hoy un muro, el muro de los lamentos que le llaman los judíos. Y dice acá que que vendría la muerte, eso ya se cumplió. En la semana 69 se cumplió la muerte del Mesías. El Mesías murió, nuestro Salvador. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Si van a Lucas 21, no lo lean, ahorita lo vamos a más o menos solo explicar. Fue lo que nosotros vimos en Mateo, cuando estudiamos los textos de Mateo 25, que dice que aún no será el fin, es el paralelo. Que vendrán guerras, devastaciones, terremotos, pestes, y dice, pero aún no será el fin. La semana 69 ya se cumplió. La semana 69 ya pasó. Y llegamos a los 483 años de las primeras 69 semanas. Y ustedes pueden decir, oye, entonces la semana 70, ¿qué onda? Porque ya no hace sentido, sigamos leyendo. Y vean cómo ya no hace sentido en la semana 70, vean lo que dice. Y por otra semana, que es decir, sería el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya no hace sentido. La semana 70 ya no hace sentido.
Se cumplen las 69 semanas de Daniel, pero la semana 70 ya no hace un sentido. ¿Por qué? Y esto tiene una explicación. Y aquí es donde entran cosas impresionantes de parte de Dios. Vayan a Isaías 61, por favor. Isaías 61. Cuando ha pisado la tierra y está en una de las sinagogas, dice la Biblia que el maestro abre el libro en el libro del profeta Isaías y empieza a hablar la palabra. Y les dice, en este momento se ha cumplido lo que dejó escrito el profeta Isaías. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. Me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eso es lo que vino a hacer Jesús, a darnos una oportunidad, porque dice en Romanos que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ajá. Y dice el 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entre la semana 69 y la semana 70 existe este periodo. Después de la ascensión de Jesús, hay un periodo de gracia. Este es el periodo de gracia. Lo que dice Isaías, que dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, es este tiempo. El paréntesis entre la semana 69 y la semana 70, porque si la semana 70 se hubiese introducido enseguida de la semana 69, les tengo una noticia, ninguno de nosotros existiríamos. Ya hubiese venido el desolador, o lo que dice la Biblia, como el anticristo. Ya hubiese pasado el rapto. Si la semana 70 se hubiese manifestado enseguida de la muerte del Mesías, el versículo 27, si se hubiera ejecutado, nosotros ya no estaríamos. Pero Dios, en su misericordia, tiene que introducir un tiempo de gracia, el año de la buena voluntad, porque dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Dios permitió que nosotros viviéramos en un periodo de gracia. Las semanas 60 y las primeras 7 semanas se cumplieron, las siguientes 62 semanas se cumplieron, los 483 años se cumplieron de lo que Dios le mostró a Daniel en años. Le dijo, en 483 años se va a morir el príncipe, el Mesías príncipe, mas no por sí, es decir, lo van a crucificar. Y pasó. En 483 años, desde la primera indicación que le dijo, desde que se dé la instrucción para restaurar Jerusalén hasta la muerte del Mesías, pasarán 69 semanas, es decir, 483 años. Y después vendrá ya el juicio. Sí, pero antes voy a poner un periodo de gracia. Y Dios introduce a Jesús en el periodo de gracia, en el año de la buena voluntad. No el 2023, sino este periodo hasta el rapto es el año de la buena voluntad. El año en el que las puertas, digamos que las puertas del templo se abrieron para que todos tengamos acceso, para que todos seamos perdonados y podamos tener una reconciliación con el Padre, entrar en una eternidad. Llegado el primer día de la semana 70, las puertas se van a cerrar, como a las vírgenes que les son cerradas las puertas y les dice, ¿quiénes son? Yo no las conozco, no sé quiénes son ustedes. No las conoce. Cuando se cierran esas puertas es justo el correr de la semana 70. La semana 70 correrá en 2 tiempos.
pero la semana 70 aún no se manifiesta, aún no inicia. Porque mucha gente, alguien les podría cuestionar, oye, las 70 semanas de Daniel pues no son reales porque pues, se cumplió los primeros 69 semanas, pero las otras 7, la última semana ya no se cumplió. Entonces Dios se equivocó. No, es que Dios en su misericordia introduce el año de la buena voluntad para reconciliar a los que han de entrar en la eternidad con Él, y ahora sí, da una instrucción de llegar a un punto que es el rapto. Me voy a llevar a los míos, a mi gente, a mis hijos, me los llevo a mi iglesia. Viene el periodo del Apocalipsis, pero sucederá esa semana se parte en dos. ¿Cómo se parte en dos la semana 70 de Daniel? De la siguiente forma, por eso es que lo indica. Regresemos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 27. Ahora sí, ahí dice la semana 70. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Ese es el rapto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La semana 70 será partida en dos. Estará partida en dos tiempos. Dicen en algunos casos, si ustedes van a Mateo 24, que ya lo leímos, en Mateo 24, 25 dice que se hará la abominación desoladora. Muchos teólogos dicen que en ese punto, a la mitad, a los 3.5 años de la semana 70, por eso son 3 días y medio o 3 años y medio, a la semana 70 sucederá la abominación, que muchos dicen que es el sacrificio de un animal en el templo, que en el templo que se reedifique de Jerusalén, que en ese templo se hará un sacrificio, que lo hará el anticristo. Y que ese sacrificio tiene que ver con matar a un cerdo, porque pues un cerdo es la figura de pues un animal inmundo, por eso habla de la abominación. La Biblia no dice exactamente qué va a suceder, pero lo tipifica de esa forma, como la abominación desoladora. Pero el tiempo de la semana 70 será partido en dos. Los primeros 3.5 años donde será paz, donde habrá paz, donde se van a unir diferentes naciones, donde se instituirá un solo gobierno, un gobierno para todo el mundo. Ese gobierno será una sola persona quien baje hacia los diferentes gobernantes de los diferentes países, va a gobernar todo el mundo, que en estos años, dicho sea de paso, empieza a haber pinceladas en la tierra, o en estos tiempos empieza a haber pinceladas de eso que pasará. Hay una entrevista que yo vi hace un tiempo, en los tiempos de COVID, cuando el COVID estaba en su máximo esplendor, que decía que la Organización de las Naciones Unidas estaba buscando establecer un solo gobernante para todo el mundo, por medio de la Organización de las Naciones Unidas. Todo empieza a tomar sentido y todo empieza a dirigirse hacia el cumplimiento de estos tiempos. No he dicho que ya está, no he dicho que ya va a pasar. Para que eso pase, tiene que pasar primero el arrebatamiento. Eso es lo que determinará el inicio de la semana número 70. Entra en vigor este gobierno, el anticristo, 3.5 años de paz, de compadrazgo entre todos, y después 3.5 años de destrucción y juicio sobre la tierra, mismo que veremos ya en Apocalipsis. En Apocalipsis ya vamos a entrar la siguiente semana a revisar capítulo por capítulo qué hace o qué se refiere, las figuras, los datos, la información, quiénes son los ancianos, quiénes son, bueno, los 24 ancianos, quiénes son los de las vestiduras blancas, cómo se desatan los juicios, los jinetes del Apocalipsis,
qué consecuencias habrá en la tierra, cómo se moverá mucho la parte del gobierno, cómo van a morir hombres, se va a acabar el agua, qué dice la Biblia de eso. Todo lo que rodea Apocalipsis lo vamos a ver. Pero iniciaremos justo con el punto del rapto. ¿Ah? Ya lo vimos y veremos ahora la otra vista de lo que describe Apocalipsis en Apocalipsis 4, cuando Juan ya ve a la iglesia delante del Padre. Esto se nos ha sido anticipado a nosotros para conocer lo que sucederá posterior al rapto. Estas son las 70 semanas de Daniel. Esto es exactamente lo que Dios le revela. Los tiempos y las fechas se han cumplido. Por eso dice ahí, bueno, y les dejo la referencia de Mateo 24:14 acerca de la abominación desoladora. Ustedes lo pueden corroborar, pero esto es lo que Dios le dejó a Daniel. Si las primeras 69 semanas se cumplieron, ¿por qué no se va a cumplir la semana 70? Solo recuerden que hoy estamos en el periodo de gracia. Ese periodo ha sido habilitado para nosotros y no es para siempre. No será para siempre. El Apocalipsis, más que para ir y predicar y decirle a la gente, oye, y en Apocalipsis dice que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, el Apocalipsis es para los cristianos. Es para que los cristianos conozcan lo que no van a ver cuando los cristianos estén en la eternidad. Nosotros no lo veremos, pero habrá personas que sí. Habrá personas que sí. Y, o sea, lo digo que es para los cristianos porque si ustedes van y le explican Apocalipsis a una persona que no conoce la Biblia, se va a empezar a reír de nosotros. ¿Por qué? Pues porque no es tan sencillo de discernir, ¿no? No es otra cosa del mundo, es algo que trae discernimiento Dios por medio de su Espíritu, pero no es tan sencillo de discernir. Lo tenemos que entender bien nosotros y es algo que tiene que quedar claro para instruirlo y enseñarlo, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Ya pueden explicar las 70 semanas de Daniel a partir de ya? ¿Sí? Muy bien, excelente. Eso era el objetivo. Bien, pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Por favor, acompáñenme a orar y a entregar este tiempo en manos de nuestro Dios. Dios, te damos gracias por el tiempo que nos das, Señor, por el tiempo que nos dedicas a nosotros para poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú la dejaste escrita con un propósito en específico. Que nosotros podamos entenderla, que nosotros podamos abrazarla, que nosotros podamos comprenderla, que nosotros, Señor, podamos vivirla y ejecutarla. Por favor, yo te pido, mi Dios, que nos sigas dando la dirección a cada uno de nosotros para el cumplimiento del propósito que tienes para nosotros. Por favor, te pido que bendigas y que guardes la vida de mis hermanos, que ninguno, Señor, se pierda de este tiempo y que puedan llegar hasta el cumplimiento de este proyecto de 3 años, Señor. Que los podamos ver en el mes de junio, julio, recibiendo un reconocimiento de parte tuya por el esfuerzo y el trabajo, Señor, gracias a ti. No permita, Señor, que menguemos, sino que avancemos y que crezcamos en todo lo que tienes tú para nosotros. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y sigan pasando bonito fin de semana. Bye, bye. Gracias. Hasta luego. Gracias a Dios. Dios bendiga. Que Dios los bendiga. Bye, bye.